En 5 años convertimos al país más peligroso del mundo, a la capital mundial de los homicidios, en el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Y un par de meses después, ya habían algunos que decían, pero solo han arreglado la seguridad. ¿Y la economía? Espérense. El Salvador está viviendo un cambio radical. Menos violencia, más turistas, una economía que crece y ahora también menos pobreza. Yo estoy hoy en El Salvador, salgo por la noche del hotel, veo a la gente paseando el perro, haciendo deporte, y les he preguntado, y todos y cada uno de ellos me han dicho que eso no se podía hacer antes. ¿Sabe qué me dijo un empresario de una empresa de 2.700 trabajadores? Dijo que se quería ir para donde Bukele, que porque Bukele está dando unos incentivos muy importantes para que instalen empresas allá, punto a su favor. Punto a su favor ese lado. O sea que lleva seguridad, sí, y unos grandes incentivos para generar empleo de calidad. Ajá. El Salvador continúa resonando, constantemente nos encontramos con noticias positivas sobre lo que está pasando en el país centroamericano y en esta ocasión tenemos esta, el milagro económico del Salvador. Se reduce el crimen, cae la pobreza y se dispara la renta per cápita. Por aquí otro reportaje. El Salvador con Bukele, 99% menos homicidios, 54% más turistas y una pobreza extrema en descenso. Evidentemente somos conscientes de que todavía hay mucho por mejorar en el país. Sabemos que todavía hay mucha pobreza, que el país no es perfecto, pero nos encontramos constantemente en noticias positivas. Y cuando recordamos que hace unos años era el país más peligroso del mundo, un país controlado por criminales, por delincuentes, donde por supuesto nadie quería visitar, y lo contrastamos con lo que hoy es El Salvador, nos quedamos impactados. Y por supuesto podemos encontrarnos con estas noticias positivas de la economía, decir que el país está creciendo, todo esto. Pero ¿cómo nos damos cuenta de que esto es real? Por ejemplo, escuchando a quienes han dejado el primer mundo, países como España, y nos señalan cómo hoy El Salvador es un país en donde ellos ven más factible invertir su dinero. Lo que más me molestaba de España es que yo pagaba los impuestos y no veía ninguna mejora. Esa es una razón por la que me vine a emprender a El Salvador, porque aparte de que no te apretan tantísimo, lo que te quitan, yo veo que lo utilizan. Ustedes están viajando hacia arriba. Todo el mundo está mirando a El Salvador como un país próspero de inversión. A ustedes les puede cambiar la vida, como ya lo está haciendo el señor presidente. Les está cambiando la vida, está mejorando el país. Hay que decir que constantemente nos encontramos a ciudadanos españoles impactados con lo que está ocurriendo en El Salvador. Varios también empresarios apostando en el país, poniendo su dinero allí, manifestando que mientras en España, en Europa en general, todas estas políticas decadentes sin sentido común están consiguiendo el efecto contrario de lo que está ocurriendo en El Salvador. Ellos en busca de un lugar en donde poner su dinero, sus empresas, han elegido El Salvador. Quiero que empecemos por hablar o que nos contéis por qué dos empresarios como vosotros, jóvenes, inteligentes, trabajadores, exitosos, dejan España, lo que supuestamente es uno de los mejores países del mundo para todo, y vienen a El Salvador, que también supuestamente, entre comillas, es un país tercermundista, peligroso y bueno, pues un país bastante complicado. ¿Qué ha tenido que suceder en España para que vosotros la dejéis y vengáis aquí? Realmente lo que nos ha ido preocupando cada vez más es la deriva que hay en España, que hay en toda Europa, la pérdida de libertades, cada vez un sistema de control que va asfixiando más y que va eliminando posibilidades de prosperidad y de emprender. Entonces esto está afectando a muchos niveles, está afectando a nivel social, político, por supuesto económico y a nivel incluso de valores. Nosotros tenemos familia, tenemos niños y tenemos que pensar a largo plazo. Y si bien todavía se puede estar, la situación cada vez es más incómoda. ¿Qué tienen ustedes, estos señoras y señores, estos empresarios? No solo han considerado que invertir en El Salvador es una buena idea porque el país es muy seguro, también nos hablan de valores, también nos hablan de toda esta locura que ha llegado a Europa. Y por supuesto ya cuando nosotros hemos hablado de los temas que están ocurriendo, las noticias constantes que están ocurriendo precisamente en España, entendemos perfectamente por qué la gente prefiere ir a un país que aunque todavía le falta mucho, que aunque todavía no está al nivel de la comodidad y el confort que hay en Europa. Ellos están viendo algo muy interesante, que es que mientras El Salvador va subiendo poco a poco, España, que estaba por aquí arriba, va en declive, señoras y señores. Eso nos habla de esa mejora que quizás todavía no se ha sentido tan contundente en el país, pero que recordemos que es algo que se va a conseguir paso a paso, que no es de la noche a la mañana. Por ejemplo, escuchemos este reportaje del Economista, otro medio español que nos hablaba sobre el milagro económico de El Salvador, todo lo positivo que está pasando por
por allá en materia de economía. El Salvador está viviendo un cambio radical. Menos violencia, más turistas, una economía que crece y ahora también menos pobreza. El país de Nayib Bukele sigue siendo muy polémico por sus políticas de seguridad y las críticas internacionales a la forma en la que las ha aplicado. Pero hay un dato económico que empieza a llamar la atención. Según el Banco Mundial, la pobreza internacional ha caído hasta el 28,4% en 2025 frente al 29,6% del año anterior. Y los datos nacionales son todavía más llamativos. En 2025, 262.000 salvadoreños dejaron de estar considerados pobres. Además, la pobreza extrema cayó más de un 17% hasta unas 504.000 personas. ¿Y qué está detrás de este cambio? Una de las claves puede estar en algo que parecía imposible hace apenas unos años. El Salvador ha dejado de ser uno de los países más peligrosos del mundo. La tasa de homicidios ha caído hasta apenas 1,9 por cada 100.000 habitantes. Y esa mejora en la seguridad está teniendo consecuencias económicas. Las empresas pueden trabajar con menos miedo a la extorsión, aumenta la inversión y el turismo se ha disparado. El Salvador pasó de recibir unos 817.000 turistas internacionales en 2019 a alcanzar alrededor de 4,1 millones en 2025. Y mientras tanto, el PIB creció un 4% el año pasado, muy por encima de la media histórica del país. Eso sí, El Salvador todavía sigue siendo un país relativamente pobre y quedan enormes desafíos en salarios, educación, inversión e instituciones, pero la conexión resulta difícil de ignorar. Menos criminalidad está generando más actividad económica y esa actividad empieza a traducirse en menos pobreza. Ahora falta saber si Bukele consigue convertir este giro en un crecimiento sostenible. Por supuesto, como siempre, lanzan este comentario sobre las políticas controversiales de seguridad, que todos sabemos que la mayoría en la región están de acuerdo. Pero entendamos que ese progreso que ahora se está viendo en El Salvador es precisamente porque en El Salvador el presidente Nayib Bukele ha entendido perfectamente que no va a poder conseguir inversión, turismo, que el país sea reconocido mientras a diario estén quitándole la vida a sus ciudadanos. Algo que parece sumamente coherente, pero cuando vemos lo que está ocurriendo, por ejemplo, en países como España, en países como México, en donde sus políticos literalmente defienden a los delincuentes, justifican sus acciones, nos damos cuenta que en la actualidad necesitamos hombres como este, con los pantalones, coherentes, que pongan a los malos en su lugar. Y eso nos demuestra que es importantísimo el liderazgo, el sentido común, para comenzar esas mejoras y para que también llegue ese milagro económico. Vamos ladrillo por ladrillo, cuadra por cuadra, rubro por rubro. Estamos construyendo una casa nueva sobre los escombros que aquellos dejaron. La transformación de El Salvador está en la mira del mundo y los datos comienzan a hablar por sí solos. Esto es increíble. 2 recientes reportajes internacionales han analizado este fenómeno. El Salvador con Bukele, 99% menos homicidios, 54% más turistas y una pobreza extrema en descenso. El milagro económico de El Salvador. Se reduce el crimen, cae la pobreza y se dispara la renta per cápita. Es como un efecto dominó. Ambos medios coinciden en la misma tesis. La seguridad trae prosperidad. Pasar de una tasa de 103 homicidios en 2015 a solo 1.3 por cada 100.000 habitantes no solo pacificó las calles, sino que cambió las reglas del juego económico. Al eliminar el control de las pandillas, el turismo se disparó, la inversión regresó y la pobreza extrema cayó al 4.6%. El consenso es claro. Combatir el crimen fue el primer paso para el verdadero rescate económico del país. Como les decía, por supuesto, entendiendo que El Salvador hoy no es un país de primer mundo, no es un país que ha acabado con la pobreza, todavía hay mucho que hacer. Pero solo han pasado 7 años de la gestión del presidente Nayib Bukele. Y en esos 7 años no solo acabaron con su principal problema, que era la criminalidad, las pandillas, dejar de ser el país más peligroso del mundo, sino que estamos hablando de que están atrayendo incluso inversión de empresarios que sí estaban en el primer mundo, pero que en países como España, las políticas de locura de Pedro Sánchez y el Partido Socialista están incluso abriéndole la puerta a delincuentes. Es cierto, lo que ha hecho Bukele, que es acabar con el crimen organizado en El Salvador, con la mafia que gobernaba el país, con la convivencia de los políticos, pero eso no solo ha ido con una mejora de la seguridad, sino también del tema económico y sobre todo convertirse, ¿quién iba a decir a El Salvador? Un referente internacional, un modelo a seguir dentro de Hispanoamérica. Y hasta que estos nefastos políticos no entiendan que, por supuesto, su país no solo va a desmejorar en seguridad, sino también economía, va a dejar de asistir tanto turista, a medida de que esas noticias lamentables que eran
recurrentes en El Salvador de criminalidad, asesinar constantemente, todo esto comience a ver en estos países de primer mundo. ¿Quién va a querer ir a invertir a estos países? Hoy vemos que la gente quiere poner su dinero en El Salvador porque tiene seguridad, porque el país está resonando por todo esto, y precisamente porque en otros países que podríamos considerar que ya lo habían conseguido, que ya tenían paz, que ya estaban bastante seguros, ahora decidieron destruir todo esto y comenzar a hacer sus calles más inseguras para perjudicar a sus mismos ciudadanos. Y por aquí, por ejemplo, tenemos a unos españoles que fueron a El Salvador, que consideraron que era el lugar indicado para comenzar a invertir, y escuchemos qué nos dicen. El gobierno es un gobierno muy pro inversión. Ellos están tratando de atraer capital, están tratando de fijar las reglas y las circunstancias que atraigan realmente inversores. Entonces eso sí que se percibe y está en el mensaje que recibes. Cuando preguntas, cuando consultas, eso se nota y eso está muy en conflicto y en contra de lo que vivimos en el día a día los emprendedores en España, ¿no? Fíjate que es irracional muchas veces pensar, vengo a aportar a tu país, a intentar hacer cosas en tu país y lejos de ayudarte voy a ponerte problemas. Sí, te saca el número, te lo da, te acomoda, a los 5 minutos te atienden. Teníamos el número de identificación tributario en 5 minutos. Joder. En 5 minutos, plastificado y en nuestra cartera. Porque venimos de España y allí no se puede hacer nada, ¿sabes? Entonces, sí te vamos a pedir el proyecto de qué vas a hacer, los caracteres constructivos, pero es tu terreno, tío. Tú te puedes hacer lo que quieras. Y eso fue el clic, ¿sabes? Como decir, es que vivimos engañados. O sea, esto es lo normal, lo que debería ser normal, ¿no? Han visto que El Salvador, un lugar indicado para poner su dinero, que hay facilidad, como ya hemos escuchado incluso a otros emprendedores decir que por supuesto que en El Salvador no solo pagar impuestos representa pagar mucho menos que en España. Allá asfixian literalmente al empresario, al emprendedor, sino que allá estos impuestos se ven reflejados en obras. Un español residente en El Salvador le mandan un fuerte mensaje a Bukele. Bukele, que el mes pasado pagué más de $20,000 en impuestos. Y ¿sabes qué? No me importa, porque a diferencia de España, El Salvador veo que aprovecha esos impuestos. A mí personalmente no me molesta pagar impuestos si se utilizan bien. Si yo veo que esos impuestos se utilizan en construir nuevas cosas, en mejorar el centro histórico, en mejorar la carretera de los Chorros, por ejemplo, yo no tengo problema. Me joden, claro que me joden, pero como a cualquier persona. Pero lo que más me molestaba de España es que yo pagaba los impuestos y no veía ninguna mejora. Al menos en El Salvador está mejorando el país. Y veo que ese dinero que yo estoy aportando, que es una gran cantidad, y a mí me molesta y me lo sacan del bolsillo, al menos lo utilizan y no se lo llevan los políticos a la cartera, ¿sabes? Y otra española que nos hablaba precisamente de esto era la comunicadora Elena Berberana. Ella justo hace algunos días nos hablaba en un video de esto, y el título del video era Quedarse o irse. Escuchemos aquí. Un país donde yo de verdad, o sea, aquí no reconozco España. Yo cuando volvía de El Salvador decía, de la última vez, decía, Dios mío, es que me siento en España allí, ¿cómo es esto? Pues pasa porque tu país está desapareciendo todo lo que es la demografía e incluso ya la geografía, que también se la están cargando. La cuestión es, miren, escuchen por ejemplo como yo estoy harta ya de aquí de decirlo y digo, bueno, para que escuchen por ejemplo otra voz. Este chico es un decorador de interiores que se ha ido a El Salvador y es que está triunfando, dice, no doy abasto allí. Y miren lo que dice. Estoy muy seguro que el salvadoreño promedio no sabe en lo que se va a convertir El Salvador. O sea, lo tengo clarísimo. Cada semana hablo mínimo con un inversor, o sea, que quiere venir a invertir en El Salvador. Lo tengo clarísimo que El Salvador en 10, 15 años va a ser un país, pero que la gente se pelee por venir. Igual que pasa en Andorra, que la gente, que está muy caro y que la gente quiere entrar más para vivir porque hay muchas oportunidades, así decirlo. El Salvador, cada día tengo más claro que va a ser un país precioso, o sea, de verdad. Por todo lo que se puede hacer, por todo lo que se está haciendo, por todo lo que se va a hacer, tengo clarísimo. Y os prometo que mi opinión no está sesgada, no está apagada, no está... O sea, nada. Os juro que esto lo pienso yo genuinamente. Esto que nos dice este joven emprendedor, este joven español, Juanfer. Deben seguirlo ustedes en sus redes sociales. Es importante, nos habla de que su opinión no está sesgada. Y es que cuando hablamos de una opinión objetiva, yo consideraría que aquellos que están apostando con dinero en El Salvador, en sus empresas, en invertir allí, tienen que realmente esto creerlo.
Tienen que realmente estar sintiendo que esto va a ser así, que el país, que sus inversiones van a prosperar. Porque no es lo mismo decirlo, confiar, creer en la palabra del presidente Bukele, de las políticas que están ocurriendo allá, apostar con tu dinero, con tu patrimonio. Estoy seguro que todos estos emprendedores analizaron todos los escenarios posibles, estudiaron bastante el tema porque nadie quiere poner su dinero y perderlo, ¿verdad? Soy Paco González y me han dicho que estoy loco y que he perdido la cabeza, que El Salvador es peligroso, que es el tercer mundo y que voy a perder todo mi dinero. Bueno, pues son las 7 de la mañana y acabo de aterrizar aquí en un helicóptero en esta playa desierta porque he comprado unos terrenos justo aquí. He invertido aquí buscando rentabilidad, por supuesto, pero sobre todo porque necesito un lugar en el mundo donde si todo se va al garete pueda venir aquí con mi familia y tener un hogar. Un plan B real, de verdad. Esto es un paraíso natural, seguro, casi sin impuestos, donde tu propiedad es tuya de verdad y donde se apoya al empresario. Un país que está liderado por un presidente que tiene las agallas de decir lo que muy pocos se atreven y que no para de crecer, mientras en Europa y buena parte de Hispanoamérica hacen exactamente lo contrario. Esto es para mí básicamente un proyecto de vida, un arca de Noé para gente despierta, consciente, con valores y que no va a esperar sentada a que el político de turno cambie las reglas y nos robe toda la libertad. Y es así como vemos que el tema de la economía en El Salvador va avanzando, están llegando inversiones, la gente está confiando en poner su dinero en el país, los empresarios, es bastante curioso que vengan de España, del primer mundo, de Europa, y elogien enormemente lo que está pasando en El Salvador, vean que hay más futuro allí y que su país va en declive, constantemente vemos críticas de lo que está ocurriendo allá y es que es una locura, señoras y señores, ya hemos visto bastantes imágenes de esa locura que está pasando en España, pero bueno entender que esto no va a solucionarse de la noche a la mañana y también muy importante entender que así como el país va a avanzar, tiene que avanzar la gente, tiene que prepararse. Las nuevas generaciones de El Salvador estamos viendo cómo el presidente también le está poniendo mucho empeño a la educación. Esperemos que por supuesto todo ese empeño, cuando llegue toda esta inversión, ayude para que el pueblo salvadoreño también logre ese milagro económico, que seguramente continuaremos viendo a los expertos decirnos que así no se hace, que tiene que ser más rápido, que falta mucho por aquí, que tienen que hacer esto. Pero esos son los mismos que tuvieron la oportunidad, que no hicieron nada por la seguridad y que tenían el país más peligroso del mundo donde a diario le quitan la vida a un montón de personas. En 5 años convertimos al país más peligroso del mundo, a la capital mundial de los homicidios, en el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Y un par de meses después, ya habían algunos que decían, pero solo han arreglado la seguridad. ¿Y la economía? Espérense, vamos ladrillo por ladrillo, cuadra por cuadra, rubro por rubro. Estamos construyendo una casa nueva sobre los escombros que aquellos dejaron. Nos estamos esforzando mucho por tenerla lista, pero toma tiempo. Con la ayuda de Dios, llegaremos a ver a nuestra patria positivamente irreconocible algún día.